Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy nos damos cuenta de que estamos viviendo esta negra noche neoliberal con una pandemia, con un gobierno malo, con una crisis económica y la única luz que tenemos aparentemente al final del túnel son las elecciones, y en estas elecciones la única luz que tenemos aparentemente es Andrés Arauz, porque los demás han sido parte de este gobierno, incluido Yacu Pérez, Guillermo Lazo y todos los demás candidatos. De una u otra manera han firmado, han sido parte de este contubernio político que nos ha tenido apretada la garganta hasta el día de hoy, como a George Floyd en los Estados Unidos, asfixiándonos. Celebramos ya en estos días que a Lenin Moreno tan solo le va quedando ya un mes de respiración si es que no gana las próximas elecciones, y si gana las próximas elecciones, que son el 7 de febrero, y si llega a ganar, después de eso solamente le quedarán 3 meses. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos analizando hoy día, que vamos a analizar ahora? Bueno, ¿cuál es el rol que va a cumplir el ejército en el próximo gobierno y en las próximas elecciones? Hemos visto durante estos 4 años que el ejército, la policía, pues han sido parte del contubernio contra Rafael Correa y de su persecución. Recordemos que tuvimos a Lucho Hernández, entre otros, en el Consejo Interino de Participación Ciudadana en representación de los militares retirados, y el Consejo de Participación Ciudadana fue el que creó la Corte que ahora persigue a Rafael Correa y a todos los correístas, la Corte de Justicia. Y tenemos que también ha sido el creador del Consejo Nacional Electoral, que hasta el día de hoy, en este momento, todavía no admite de manera total y transparente la candidatura de Andrés Arauz y Rabascal a la presidencia, porque ha permitido que haya personas que impugnen esas candidaturas. Y por esa razón, cuando ya estamos en campaña electoral, ya están reconocidos todos los demás partidos, no se le permite todavía participación plena al movimiento de Rafael Correa, que está representado por la lista 1 de Centro Democrático. Pero entonces vamos a analizar cuál ha sido el desempeño en general en América, no solamente en Ecuador, de los ejércitos. Y tenemos el ejército de Norteamérica, que es el ejército más poderoso del continente, que se organiza desde el momento que se hacen las guerras de la independencia, y que tiene una característica: es un ejército que hecho para respaldar una constitución, la constitución de los Estados Unidos en 1776. Ese ejército se, se dedicó básica y fundamentalmente a lo que se llama la seguridad externa, dejando la seguridad interna a grupos de policía como el FBI y otros, las policías municipales, las policías estatales, que son las policías de los condados y las policías estatales, las que se encargan de las relaciones entre las personas. Y el ejército fundamentalmente está en lo que se refiere a las relaciones con otros estados, con otros imperios, estados, gobiernos. El imperio norteamericano, recordemos que fue un ejército expansionista, es decir, se dedicó a conquistar territorios, igual que lo hizo el ejército brasileño con los bandeirantes. No ha habido otros ejércitos en América Latina que se hayan dedicado a conquistar terrenos de los vecinos, solo el ejército de los Estados Unidos y el ejército de Brasil. Entonces, se dedicaron a una expansión y conquista que primero exterminó a los indios norteamericanos, prácticamente los redujo a reservaciones, y luego se apropió de los territorios de México y España. A México le quitó el 55% de su territorio: California, Texas, Nevada, eh, Oregon, Nuevo México, Colorado, Iowa. Entonces todos esos estados eran estados mexicanos, y se los quitó a la brava con una pistola. Fue y puso la pistola en la boca del presidente de los Estados de México, y les invadió México y le hizo firmar un tratado. Y un tal Hidalgo lo firmó. Total, luego hizo lo mismo con España, fue a España, lo derrotó en la guerra hispano-norteamericana, le quitó Cuba, Puerto Rico,
Guam, Filipinas, Hawái, Islas Marianas. Todos esos territorios eran territorios de España que los perdió en las guerras. Estados Unidos es un imperio, y es un imperio porque se reconoce como imperio aquel país o reino o gobierno que tiene bases militares en otros países. Basta con que tenga bases militares en otros países, es un imperio. Rusia tiene bases militares en Siria ahora, pues no hay discusión. Rusia sigue siendo y no ha dejado de ser un imperio. Inglaterra tiene bases militares en las Malvinas, no ha dejado de ser un imperio. Francia tiene bases militares fuera de su país, no ha dejado de ser un imperio. Fundamento: todo país que tiene bases militares fuera de su país es un imperio. Es simple definición desde los tiempos de Alejandro Magno. Así pues, el ejército norteamericano ha participado en la Primera y Segunda Guerra Mundial y ha sido victorioso de ellas, y se convirtió en el ejército más poderoso del mundo a consecuencia de eso, con 700 bases militares en el mundo, y el ejército más caro y más numeroso. Pero además, ese ejército se convirtió en la policía del planeta Tierra. Ahora ellos deciden qué gobiernos son los que deben y los que no deben existir. Como consecuencia de eso, han intervenido en Irak para destruir, eliminar a Saddam Hussein, en Libia para votar a Mohamed Gaddafi, en Afganistán, han intervenido en Chile, le han puesto a Pinochet para votarle a Allende, han intervenido en Centroamérica para tratar de evitar a los sandinistas. Antes lo intervinieron para imponer a Somoza, intervinieron en Cuba para ponerle a Batista. Es decir, ellos han puesto y han quitado presidentes y dictadores en el mundo. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene el ejército norteamericano? El ejército norteamericano combate a todo ejército latinoamericano que quiera estar gobernando un país. Permite que en cualquier otras partes del mundo puedan los ejércitos gobernar los países, pero en América Latina no permite que ningún ejército gobierne a ningún país. Y los países donde los ejércitos están gobernando son en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Y por eso la gran campaña de ellos en América Latina es para eliminar a esos gobiernos y de paso a esos ejércitos que tienen el poder en esos países. ¿Por qué esos países tienen ejércitos contra Estados Unidos? Porque justamente en esos países Estados Unidos fue y puso presidentes, y lo puso a la maldita sea, o quiso dar golpes. En el caso de Chávez, en el 2002, Estados Unidos, la embajada norteamericana, los ricos, los bancos y las petroleras urgieron un golpe de Estado contra Chávez. Lo metieron a la cárcel, lo votaron, siendo presidente electo. El pueblo liberó, el ejército se dividió, y a partir de eso el ejército asume el mando en Venezuela, y desde ese momento, junto con Cuba y junto con Nicaragua, los ejércitos sandinista, bolivariano y el ejército cubano, pues son la principal fuerza militar de oposición al gobierno norteamericano. Ya les mencioné que en Nicaragua pues pusieron dictador a Somoza, y en Cuba pusieron de dictador a Batista. Tumbaron a Somoza, tumbaron a Batista y impidieron el golpe de Estado de Venezuela, y razón por la cual estos países tienen ejércitos que gobiernan esos países. Pero ¿qué es lo que pasa con los ejércitos latinoamericanos? Pues tenemos que los ejércitos latinoamericanos, a diferencia del ejército norteamericano, son ejércitos que nacen para liberar sus países de la dominación española y de la dominación portuguesa, aunque en Portugal no se necesitaron ni el ejército, no se liberaron por el ejército, se liberaron porque el rey le dio la libertad, sin necesidad de una guerra civil ni de una guerra armada, nada. En cambio, en el resto de países latinoamericanos, cada país organizó un ejército, pero hubo algunos ejércitos, en el caso de Sudamérica, que liberaron a otros países. Estamos hablando del ejército de San Martín, que liberó Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, y llegó hasta Perú. Y este ejército quería una monarquía parlamentaria, que era la idea que tenía San Martín, como la que tienen en Europa. Eso no le gustó a los demás. En cambio, Simón Bolívar, que era el otro ejército, liberó a Venezuela, Panamá, Colombia,
Perú, Ecuador, Bolivia. Ese ejército, en cambio, quería un sistema republicano. Se creó un sistema republicano hasta ahora desastroso. ¿Por qué? Porque este sistema republicano que existe en toda América Latina, que elige presidentes mediante votación directa y secreta, que distribuye las funciones en ejecutivo, legislativo y judicial, se ha convertido en un juego de tramposos donde no han faltado dictadores, no ha faltado golpe de Estado, no ha faltado boicot, no han faltado elecciones tramposas. Todo el sistema de manejo electoral ha sido caótico, bastante despreciable y desconfiable. Como consecuencia, los ejércitos que han servido fundamentalmente en América Latina, primero, para separarnos. El ejército, los ejércitos nos han separado a Perú, a Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile. Nos hemos matado entre nosotros. Para eso han servido. ¿Y quién les ha animado? ¿Quién les ha alimentado? ¿Quién les ha uniformado? ¿Quién les ha vestido? Comenzaron vistiéndole los ingleses y dándoles armas para que nos matáramos entre nosotros. Y luego los norteamericanos nos han utilizado para eso mismo, para que termináramos matándonos de nosotros. Si no, vayamos a ver lo que pasó cuando hablamos de los ingleses en la guerra de la Triple Alianza. Paraguay se enfrentó a Uruguay, Argentina y Brasil. ¿Y por qué? Porque simplemente se negó a darle paso a los barcos ingleses. Y como los barcos ingleses no podían circular por el río Paraná, entonces convencieron a los presidentes de Paraguay, Brasil, de Argentina, Brasil y Uruguay para hacer. ¿Cómo se dio la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay? Igual, había un problema, una petrolera norteamericana quería el petróleo, no le quisieron dar, pues aquí hubo bala. Lo mismo ha pasado en toda América Latina. ¿Para qué han servido nuestros ejércitos? Nuestros ejércitos han servido para servir a las empresas transnacionales, para permitir al gobierno el comercio y forzarnos a condiciones comerciales con los países desarrollados, con las potencias, y finalmente nos han servido para matarnos entre nosotros los latinoamericanos. Decimos que un ejército latinoamericano sirve para engordarlo en tiempo de paz, defenderlo en tiempo de guerra y temerlo cuando hay protestas, cuando hay inconformidad social. Lo estamos viviendo en Ecuador, pues hemos tenido un gobierno que debía haber desaparecido, no desapareció, porque en el Ecuador cuando usted baja del 20%, un gobernante baja del 20%, ya tiene que ir poniendo la renuncia. Eso era lo normal en el Ecuador. No, tenemos un gobernante que tiene el 7% de credibilidad y siguen ahí. ¿Por qué? Porque el embajador norteamericano lo quiere, lo necesita. Y es que eso nos ha sometido a nosotros a tener que tolerar una situación y un gobierno tan extraordinariamente malo que nos ha llevado al colapso. Esta situación es la que nos pone en tela de juicio cuál debe ser el gobierno, el papel de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Ya hemos visto que el papel de las Fuerzas Armadas del Ecuador ha sido primero separarnos de la Gran Colombia, primera estupidez que hizo el ejército ecuatoriano. Segundo, ha servido para que llevemos guerras con el Perú, que las hemos perdido todas, ¿eh? Hemos perdido la mitad del territorio con el Perú, que hemos ganado, que Paquilla, que el CENEPA, que sí, que fuimos victoriosos, sí, pero a la hora de firmar el tratado, ellos se llevaron todo, nosotros nos quedamos con nada. Total, eso se llama una derrota. La derrota no es solamente en el campo de batalla, también es una derrota diplomática. Y si se pierde lo que se gana en el campo de batalla, se lo pierde en la mesa de negociaciones, eso se llama derrota. Y luego tenemos que las guerras civiles en América Latina, todas han sido contra el ejército. Tenemos la guerra civil colombiana que hasta ahora empezó en 1900 y ya tenemos hasta ahora, pero empezó con la famosa guerra de los 1000 días, la guerra entre liberales y conservadores, luego se vivió la guerra contra las FARC y hasta ahora sigue la cosa, no termina nunca. Tenemos que en todos los países latinoamericanos hemos tenido unos dictadores que son de espanto, porque cuando ellos han llegado, con excepción de algunos países, por ejemplo, en Ecuador los dictadores no han sido tan crueles y terribles como por ejemplo en Chile, Argentina, váyase a ver en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en Centroamérica, son detestables, Ríos Montt, ve El Salvador, qué horror. ¿Para qué han servido nuestros militares? Para convertirse en dictadores y después hacer atrocidades en nuestros países. Esto se debe a que nuestros ejércitos
han estado sometidos a los ejércitos norteamericanos. Ellos les dan el equipamiento, les entrenan, les uniforman, les visten, les enseñan a usar las armas. En América Latina solo el ejército peruano usa armas brasileñas y el ejército rusas y el ejército nicaragüense. El resto todos usamos armas norteamericanas. Somos gran negocio de ellos, somos grandes compradores. Nos quieren porque tenemos que comprar cosas que no nos sirven para nada. Tenemos submarinos que no sabemos para qué nos sirven, aviones de combate que no sabemos para qué nos sirven, pero los compramos y son carísimos y los aviadores que tienen que manejar esos aviones cuestan más que el mismo avión y los que manejan los submarinos también. Entonces, ¿para qué diablos tenemos nuestros ejércitos? Tenemos que cambiar el rol de los ejércitos. Tenemos que pensar seriamente en Ecuador que el ejército tiene que desaparecer, que nuestras fronteras tienen que ser protegidas por cascos azules de las Naciones Unidas y que nuestro ejército no tiene por qué estar sirviendo a un presidente, ni a un dictador, ni a nada, y que tenemos que crear un sistema de policía que cubra las fronteras para evitar que salga el narcotráfico, que entren los ilegales, que haya fuga de dinero, que haya destrucción de los bosques, destrucción de los productos, haya destrucción de los bienes públicos, protejan a la seguridad interna, a la gente, a la gente de los ladrones, de los criminales, que tenemos que tener una mejor policía. Pero ¿para qué un ejército? Ese ejército tiene que desaparecer. Es preferible mantener unos cascos azules en la frontera ecuatoriana que mantener y engordar a los militares que hemos tenido. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que sirven para engordarnos en tiempo de paz, defenderlos. Recuerdan que cuando hubo la guerra del Cenepa, toditos los ecuatorianos éramos enviados adelante como carne de cañón. Los oficiales se quedaban atrás para defenderlos en tiempo de guerra y para temerlos en tiempos de crisis como las que estamos ahora, como la que tuvimos en octubre, que salieron a meter plomo. Muchas gracias.